Oremos. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has congregado. Gracias por este lugar, Señor, donde podemos hacerlo tranquilamente, cómodo, Señor. Te bendecimos, Padre, por el privilegio que tenemos de concurrir con familia, Señor, a reunirnos. Somos tu familia, Señor, somos tus hijos, traídos de diferentes lugares, Señor, salvados por una misma sangre. Señor, bendito seas, Señor, que nos has llamado a tu reino. Y hasta ahora, Señor, te pedimos que nos hable, que nos guíe, Señor, en especial a mí, que tengo que compartir tu palabra, Señor. Opera, por favor, con tu Espíritu Santo mi debilidad. Súplela, Señor, y ayúdame, Padre, para poder hablar como debo hablar. Bendiga a mis hermanos también, Señor, que ellos puedan estar atentos y que esta palabra, Señor, les bendiga como me ha bendecido a mí. En el nombre de Jesús, Señor, te doy la gracia. Amén. Amén. Hoy día quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel. Tengan ahí el primer libro mientras tanto, porque quisiera dar un pequeño contexto. Yo sé que ustedes lo saben, pero solamente para refrescar la memoria. Este libro de Samuel se escribe o relata más bien los hechos que acontecieron posterior al libro de los jueces. Y por supuesto posterior a la conquista de la tierra prometida por Moisés, que lo llevó hacia allá, y Josué, que la conquistó junto al pueblo. Ese sería el quinto libro de Josué. El sexto libro, el libro de los jueces, que es ese periodo en el que Dios levanta a ciertos hombres y mujeres para que guíen al pueblo sin rey todavía. Y entonces ahí conocemos a Jefté, a Sansón, a Barak y varios otros más, pero lo importante es que luego de esa etapa comienza este libro de Samuel, y Samuel vendría a ser el último juez de Israel para dar paso a esta nueva etapa que iba a venir en el pueblo de Israel, que es el periodo de los reyes, donde el mismo Samuel es usado por Dios para constituir al menos dos reyes en su ministerio, que fue el rey Saúl y el rey David. Pero no vamos hacia allá, sino solamente quisiera detenerme en el contexto, digamos, en este personaje, en este hombre de Dios, Samuel, que escribe este primer libro. Y el contexto en el que este hombre escribe, valga la verdad. El tiempo de los jueces fue un tiempo donde el pueblo estaba espiritualmente muy mal, muy abajo. La decadencia era absoluta, y Dios levantaba a los jueces de vez en cuando para guiar al pueblo, para restituir la gloria de Dios, para que se ordenaran conforme a la ley que había dejado Moisés. Pero lamentablemente en esta época, no habiendo un juez vigente, digamos, hasta Samuel, la cosa iba de mal en peor. Tenemos ahí al sumo sacerdote Elí en esta época, que se relata en el primer capítulo, que recibe a Ana, la mamá de Samuel. Estaba súper perdido en todo sentido, él pensaba que estaba él. Bueno, hay mucho que decir acerca de Elí y de sus hijos, Ofni y Fines. Hombres corruptos, hombres que no honraban al Señor, y que un poco marcan o damos cuenta de cuál era el estado espiritual del pueblo completo. Es cierto que en la escritura se muestra, ustedes siempre yo creo que se han dado cuenta, de que parece como que bambolea la historia del pueblo de Israel entre los hombres que estaban dirigiendo, pero los líderes que el pueblo tenía eran los líderes que se merecían eso. Eran puestos por Dios, como lo sabemos, pero estaban ahí y demostraban el nivel espiritual del pueblo de Israel. Y en este momento, los líderes espirituales, así como los ancianos, como lo vamos a ver en un momento, estaban en decadencia, absolutamente. En ese contexto crece Samuel, que sí, aunque no nos vamos a detener en su ministerio, es ese contexto sobre el que se desarrolla todo esto que estamos conversando. Y para eso quisiera mencionar brevemente dos pasajes, o sea, un pasaje del capítulo 2, para que vayamos viendo a qué me refiero con estas personas, con que estos líderes espirituales estaban en cualquier lugar. Estaban pensando cualquier cosa. Vamos a leer primeramente, muy rápido, como digo, a grandes trazos, dos pasajes, que es 1 Samuel 2, el versículo 12 y 17, nada más. 1 Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, el versículo 12 y 17. El 12 dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Y el 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de estos dos, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Todo ese relato que nos saltamos habla acerca de la ofrenda y cosas que estos hacían corruptamente con las ofrendas, pero lo que quiero resaltar es lo siguiente: ellos
los líderes estaban banalizando las cosas sagradas. Ellos estaban dando el ejemplo para despreciar aquellas cuestiones que Dios había instituido y que no tiene que ver con las cosas en sí. No era que la carne que se menciona sea el pecado el hecho de la carne, de tomar más de lo que les correspondía o hacer, sino que era vulnerar lo que Dios había establecido. ¿Entienden? El problema no era la carne, por eso resalté ese pasaje. El problema era lo que hacían, lo que en el fondo era transgredir la ley de Dios y banalizarla. Y eso obviamente, por una parte, era demostrativa de lo que el pueblo estaba haciendo en general, pero también es lamentablemente para los que ejercen algún liderazgo o tienen el ministerio de la enseñanza, es una responsabilidad de los líderes en lo que estaban haciendo y en el estado espiritual del pueblo. Ustedes saben lo que acontece en nuestro país, ¿no? Como un ejemplo de corrupción. Todos los días estamos viendo noticias de que jueces hicieron no sé qué, de que los gallos de no sé qué por parte del gobierno se robaron no sé cuánto, no sé qué alcalde está preso. Y el problema es que desde el derecho, digamos, como usted sabe, mi profesión, el problema con eso, cuando uno ve que las autoridades que están llamadas a cumplir la ley la transgreden, es que dan un mensaje a la sociedad, que es que la ley no importa. Y el problema que, claro, esto es un paralelo nada más, pero el problema con que los líderes de la iglesia, los maestros de la iglesia, tampoco lo cumplen, es que eso se expande, ¿no? Infunde también a la iglesia y es terrible. No digo no quiero hacer un ataque al liderazgo, simplemente un llamado de atención a que hay una responsabilidad de los que estamos al frente, de tratar de transmitir la palabra del Señor y con nuestra conducta respaldar esa enseñanza. Pero en ese tiempo, estos hombres, Elí y sus hijos, estaban haciendo lo malo. Los hijos particularmente porque Elí ya estaba viejo, pero Elí lo había dejado. ¿Sí? En su pasividad, en su flojera, en su quietud, había permitido que estos se tomaran atribuciones que no tenían y, como les digo, banalizaran las cosas santas y, peor aún, transgredieran los mandatos que Dios les había dado a ellos como sacerdotes del pueblo. Es muy pernicioso, es muy terrible, es muy malo el efecto que puede ejercer sobre un pueblo, un líder, una persona en autoridad que haga lo malo. Pero esto no libra al pueblo de su responsabilidad, insisto. Entonces, los invito a que vayamos al pasaje propiamente tal. Este es el contexto nada más. Decadencia espiritual. El capítulo que quiero que leamos es el capítulo 4. Vamos a ir haciendo algunas pausas nada más. Quisiera partir con el versículo 1 en adelante. 4. Bueno, el capítulo 3 viene hablando de Samuel, por eso parte así. Y Samuel habló a todo Israel. Parece como que no tiene mucho sentido esa frase ahí, pero está unido a lo que viene anteriormente. Pero pese parece a que Samuel hablaba de parte de Dios, el pueblo no le importaba nada, porque en aquel tiempo hizo salir Israel a encontrar en batalla a los filisteos, acampó junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y sobre esta pregunta quisiera que nos detuviésemos un momento. Bien entienden ellos que Dios los había agredido, los había atacado en algún sentido, los había hecho caer delante de los filisteos. Y ellos se preguntan por qué. Y la Escritura ofrece una respuesta. Ellos, recuérdenlo, ya estaba la ley de Moisés disponible para ellos, la conocían, la tenían a su disposición, ya había sido instituida por Dios. De manera que la respuesta a caer, ¿por qué caímos frente a nuestro enemigo?, debía ser encontrada por ellos en la Escritura. Pero esto es un signo del estado espiritual en el que estaban, que ni sus líderes espirituales, ni los ancianos, que estos son otros, son los líderes del pueblo, ya no los levitas, sino que los líderes dentro de las tribus, ninguno de ellos dio respuesta, sino que, vamos a ver, que era una respuesta blasfema, digamos. Pero erran y hacen equivocar a todo el pueblo. ¿Por qué no conocían la palabra del Señor? Porque, si me acompañan rápidamente, en Deuteronomio 28, que es el último libro del Pentateuco,
Moisés hace una distinción, inspirado por el Espíritu Santo, entre los frutos que va a tener la obediencia y los frutos que va a tener la desobediencia. Los frutos que va a tener obedecer a Dios y los frutos que va a traer no obedecer a Dios. Entonces, si ellos se estaban preguntando por qué los filisteos nos derrotaron cuando Dios nos prometió que le íbamos a ganar, había que tener la respuesta en la Escritura, tal como ocurre con nosotros. Tenemos que encontrar esa respuesta en la Escritura, pero ellos estaban tan fríos espiritualmente, estaban tan decaídos espiritualmente que no lo pudieron ver. Y esta respuesta al por qué ellos cayeron está en la Escritura. Permítanme leerlo brevemente. También, solo dos versículos. El capítulo 28 de Deuteronomio, el versículo 15 y el 25. Dice así: pero acontecerá, esto es una advertencia de parte de Dios, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. 25. Jehová te entregará derrotado en las manos de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos subirás delante de ellos y serás dejado en todos los reinos de la tierra. Si hay obediencia, hay victoria sobre esos enemigos. Recuerden, estaba Dios hablando de que iban a entrar a la tierra prometida y que iban a ir a conquistar. Los van a vencer, les dice, si me obedecen. Obediencia a la palabra. Si no me obedecen, van a ir a perder. Fíjese, la presión es: Jehová te entregará derrotado. O sea, ni siquiera ya va a ir derrotado. Antes de partir, la derrota ya estaba garantizada. Y era exactamente lo que le había acontecido, lo que le estaba aconteciendo. Lo que le aconteció, aquí en 1 Samuel 4 al pueblo. Fueron a pelear con los filisteos le ganan. Entonces, ¿cuál es la razón? O sea, a esa pregunta, ¿qué hacen los líderes de Israel, los ancianos? ¿Por qué Dios nos permitió perder? ¿Por qué Dios nos afligió con los filisteos? Bueno, por desobediencia. Porque había desobediencia del pueblo a Dios. En muchos sentidos, ya he dicho, sus líderes estaban haciendo lo que no correspondía con las ofrendas, estaban banalizando las cosas santas, el Señor no tenía relevancia y no había conocimiento de la palabra, estaba todo mal. Entonces, en vez de hacer eso, ellos hacen algo peor, ofrecen algo peor. Lo vamos a enunciar, lo vamos a ver en un momento, pero fíjense lo que se les ocurre. Parece algo bueno, pero les voy a explicar por qué es malo lo que ellos pretenden hacer. Dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Insisto, parece una idea muy noble, muy cristiana, muy piadosa, pero es un gran error. Lo vamos a ver a continuación por qué. Pero antes, para hacer un pequeño paralelo, quiero llevarlos a una historia que ocurrió unos siglos antes, con la conquista de Josué y el pueblo, donde ocurrió un hecho muy similar, pero donde el pueblo, en esa época liderado por Josué, actuó de una forma muy diferente. Y ese pasaje está en el libro de Josué, en el capítulo 7. Por favor, le pido sí que me acompañe. También lo vamos a leer saltado, pero es para que, yo sé que ustedes conocen esta historia, es cuando luego de tomar Jericó, de una gran victoria dada por Dios, van a tomar a la primera siguiente ciudad y pierden. Y hay una razón. El capítulo 7 de Josué. Insisto, es casi el mismo hecho. ¿Ya? Voy leyendo los saltados. Le pido que me acompañe. Versículo 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron, esto está a continuación de la caída de los muros de Jericó. Caen los muros, toman la ciudad, victoria, todos contentos. Pero a continuación ocurre esto: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, un pecado, una abominación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Serdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 6, por favor. Entonces Josué, cuando se entera, leamos mejor hasta el 6, completo. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. ¿Acuérdense? Van a reconocer, pero había habido primero anatema. Había una abominación ahí.
Y volvieron y le dijeron, suba todo el pueblo, o sea, perdón, no suba todo el pueblo, sino que suban unos 2.000 o 3.000 hombres y tomarán ahí. No fatigue a todo el pueblo yendo porque son pocos. O sea, la victoria está asegurada, ni siquiera los mande a todos, manda unos pocos. Y subieron allá el pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron de delante de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se vino a hacer como agua. La misma situación, ¿no? Ganamos, estamos bien, según ellos, vamos a ir a conquistar como Dios nos mandó, esta pelea es fácil y resulta que pierden. Claro, en la otra murieron 4.000, aquí 36 nomás. No fue tanta la derrota, pero perdieron de todas formas. Entonces vuelve a ocurrir, aunque no está escrito, la misma duda, ¿no? Les fallece el pueblo. ¿Por qué Dios nos abandonó si nos dijo vayan y conquisten, vayan y ganen? Yo voy a estar con ustedes, se los van a comer como pan. Pero pierden a la segunda victoria. De hecho, la primera batalla, porque Jericó, ustedes saben, los muros cayeron por obra de Dios, de manera que eso fue papita para el loro, como dicen dicho, ¿no? Pero aquí tiene una pelea, pierden. Entonces el corazón desfallece porque hay una duda, ¿no? ¿Por qué Dios permitió esto? Versículo 6 dice, entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra, sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, o sea, estuvo ahí todo el día. Y los ancianos de Israel con él. Y echaron polvo sobre sus cabezas, ese gesto judío de tristeza máxima, o sea, ensuciarse con ceniza, con tierra, qué sé yo. El 10, por favor. Y Jehová, en ese periodo, en esa búsqueda de Dios, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Esa es la respuesta de Dios. ¿Me entienden? Anatema, van a pelear, les va mal, nadie sabe por qué, se preguntan, se ponen tristes, Josué se humilla junto al pueblo, a los líderes, buscan a Dios de mañana hasta la tarde, y en ese buscarle, Dios responde, hay pecado en el pueblo. Ustedes conocen cómo se desarrolla la historia, luego de que se descubre el pecado, dice, por esto, dice en el versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. No podrán, sino que delante de sus enemigos golpear la espalda. ¿Por qué Dios les dice esto? Porque estaba cumpliendo la promesa que hizo en Deuteronomio. Si me obedecen, les va a ir así. Si me desobedecen, les va a ir así. No porque yo quiera, es porque es el camino, Dios muestra el camino para la victoria. Y ese es. Y al que le guste bien, al que no le guste bien también, porque Él es Dios. Así Él lo estableció. Y estando el mandato claro, en los dos casos, teniendo la ley delante, se fijan, en un capítulo, en este capítulo de Josué, actúa muy diferente al otro. Revisemos brevemente cuáles son las diferencias. En primer lugar, en el caso de Josué, hay humillación, ¿no? Hay derrota y hay humillación. El líder y los líderes del pueblo, los ancianos, deciden a tierra. A tierra. En ceniza, en llanto, y no un rato. Todo el día. Todo el día. Buscando la respuesta al problema, no en amigos, no en... No sé qué se le puede ocurrir, pero en ninguna otra parte, sino que en Dios. Se fue delante del arca. Y ahí lloró y se arrepintió y buscó de Dios cuál fue el problema. ¿Por qué si nos mandaste? Ahora nos gana. Hubo humillación. Hubo oración, por supuesto. Se le preguntaron a Dios, ¿no? Le preguntaron qué es esto, Josué. Acá hay un diálogo, oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar esto a tu pueblo? Bla, bla, bla. Hay oración. Hay búsqueda, hay oración, hay humillación. Y se quedan además en espera de que la respuesta, o sea, si no vino en la mañana la respuesta, no vino al mediodía, no vino después del almuerzo, llegó en la tarde, no sabemos qué tarde, pero fue una búsqueda durante al menos un día. ¿Y qué hay? ¿No les parece? Pues la Biblia habla de lo que dice, con lo que dice, pero también con lo que no dice. ¿No les parece llamativo lo que aparece en el versículo 3? Ellos se preguntan, uy, ¿por qué Dios nos afligió con los filisteos? Y en el acto de preguntar, ¿quién les responde? ¿Dios? Ellos mismos. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Tuvo que salir creativos. ¿Sabéis lo que hay que hacer aquí? Yo te voy a decir lo que hay que hacer aquí. Hay que traernos el arca. Parece súper espiritual el consejo. Hay que traernos el arca y que venga, porque cuando traigamos aquí, la pongamos aquí, esto es la bomba nuclear, aquí ganamos. Aquí se acaba la pelea.
Y te pregunto, ustedes que conocen de la Escritura, ¿Dios dijo alguna vez algo como eso? ¿De que el arca iba a ser la herramienta con la cual iban a pelear? ¿No era acaso el arca simplemente el objeto central del tabernáculo, que en el caso del lugar santísimo era parte, digamos, de la indumentaria que Dios había mandado para demostrar el sacrificio que se tenía que hacer sobre ella? Bueno, hay una diferencia. Hay diferencia entre lo que hizo Josué y hay diferencia entre lo que hicieron ahora, lo que están haciendo ahora los ancianos. Ya no hay líderes, pero están los ancianos. Y ojo, están también los hijos del sumo sacerdote. Que aquí, ¿me entienden? Porque hubo un momento en el pueblo de Israel donde los hombres, las autoridades civiles, los líderes del pueblo, los alcaldes, por decir una cosa, los encomendados para gobernar a las tribus, se equivocaban. Pero los sacerdotes, oye, o el profeta, oye, Dios dice, ustedes quieren esto, pero Dios dice lo otro. Pero aquí los sacerdotes, en ese nivel espiritual del que hablábamos al principio, callados hasta el siguiente versículo. Pero nada, no hay oración, no hay humillación, como en el otro caso, no hay espera. O sea, digo, la Biblia habla de lo que dice también con lo que no dice. No aparece, o sea, no hay ni siquiera un punto aparte. Ni siquiera un punto aparte. Es, ¿qué hacemos? Esto vamos a hacer, lo que se les ocurrió. Y una cuestión que es blasfemia, por las razones que vamos a ver a continuación. Pero quiero que no quiero que pierdan de vista que luego, bueno, ustedes conocen la otra historia, pero luego de que se enteran de lo que acaba de acontecer, en el caso de Josué, lo solucionan. Bueno, Acán la paga, digamos, por haber tomado lo que estaba prohibido. Pero en este caso, nadie paga. En este caso, nadie hace nada. Simplemente deciden hacer algo que según parece muy virtuoso, muy, traigamos el arca de Dios. Parece algo espiritual, pero insisto, vamos a ver a continuación que eso fue un error gravísimo. Primero, ¿por qué fue un error decir que vamos a traer el arca? Además de porque no le preguntaron al Señor, es porque la Biblia lo prohibía. La Biblia no dice nada relativo a eso. Como les dije, no hay ningún mandato, ninguna orden, ningún tipo de decir el arca va a ser la herramienta, el arma que tenemos que ocupar para tirársela de alguna manera a nuestro enemigo. Es cierto que hubo un momento en el que el arca iba adelante con los músicos, qué sé yo, pero en este caso no hay ninguna instrucción en ese sentido. Ninguna. No se ajustó a la palabra. Dios no prometió nada como eso. Y peor aún, si lo perciben conmigo, el arca estaba siendo ocupado como un amuleto. Como algo que yo puedo, tomando a Dios, digo, pescándolo, y yo lo pongo aquí, y aquí va a ser lo que yo quiero. Utilizando a Dios como un medio para algo. Y además pensando que el arca misma era Dios. No era así, el arca era una representación sagrada, de oro, construida conforme a la instrucción de Dios, pero no era Dios. No garantizaba nada llevarla. Incluso, como ustedes saben, más adelante, en la Escritura hay un momento en el que uno traslada el arca de manera incorrecta, uno la toca y cayó muerto, Usa, cuando David quiso traer el arca a Jerusalén. Entonces, había también un peligro de que el arca anduviese dando vueltas así, sin más. No era una buena idea, primero porque no estaba permitido por Dios. Y segundo, porque los que tenían que trasladarla de un lugar a otro era una parte especial de los levitas. Una parte especial de los levitas, que se llaman los coatitas, que eran los hijos de Coat, uno de los hijos de Leví. Ellos eran los que tenían que llevar el arca. Y adivinen quién venía encabezando la posesión del arca en este caso. Los pecadores, los pecadores hijos de Eli. Déjame leerlo. Y envió el pueblo, después de que dijeron, oye, está buena idea, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Siendo las ofrendas algo sagrado instituido por Dios, y ellos tocándolo de manera impropia, manoseando y vulnerando las cosas santas del Señor, dentro de esos utensilios el arca era lo más sagrado. Y estos viles, circuncisos, pero pecadores, estuvieron dispuestos y tuvieron la desfachatez, la cara de palo, como decimos en Chile, la cara de palo para ir y presentarse a ellos ahí a traer el arca. Siendo que ellos no eran coatitas, siendo que ellos, pero se los dijo el pueblo.
Entonces vemos una vez más que no hay respeto por las cosas espirituales. No hay respeto por la instrucción que Dios dejó. No hay respeto por las cuestiones que Dios mandó, aún por el elemento más sagrado del tabernáculo. Ellos ahí metidos, siendo que eran unos pecadores que el pueblo mismo reconocía que era gente que no estaba apta. Entonces le pregunto, hermano mío, ¿qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Yo sé que lo saben, pero lo que era inevitable, eso pasó. Habiendo transgredido cada mandamiento del Señor, no habiéndose humillado delante de la derrota, no habiendo orado al respecto, no habiendo esperado un tiempo razonable para decir, Dios, por favor, respóndanos acerca de esto, no habiendo inquirido en la Escritura para decir por qué nos está pasando esto, sino que haciendo lo que se les ocurrió, fueron a la batalla con el arca y murieron todos y perdieron el arca. Leámoslo, por favor. Versículo 10. El arca había llegado ya. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. 2 veces seguidas. Y huyeron cada cual a su tienda. ¿Se acuerdan el Deuteronomio? Irás contra tu enemigo por un camino, volverás por 7. Derrota absoluta. Huyeron cada cual a su tienda. Y fue hecha grande mortandad, pues cayeron entre Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finees. Y ahí ocurre, o ahí aparece a continuación, el título, digamos, de esta predicación, que es Icabod, que es el nombre que la esposa de Finees, el recién muerto, le pone a su hijo recién nacido, mientras ella también moría después de este acontecimiento, porque dice, voy a ponerle a mi hijo la gloria es quitada del pueblo. La gloria de Dios es quitada. En otro pasaje dice, la gloria de Israel se ha ido. Eso significa Icabod. ¿Y por qué estoy contando esto? ¿Por qué quise compartir este pasaje? Bueno, porque no nuestra iglesia en sentido particular, sino que la iglesia en sentido general estaba atravesando un periodo de decadencia espiritual. Uno ya como cosa mirar un poco internet o YouTube y ver qué cosas se están haciendo en algunos lugares que se llaman iglesias. Las cuestiones de que están acusando pastores de nuestras corporaciones, no de la asamblea, pero de otras corporaciones afines, en Santiago, vergüenzas públicas en la televisión, porque roban, porque se apropian de lo que no corresponde. No solo el liderazgo, el pueblo. Insisto, hay una simbiosis, no sé si el pueblo es malo primero y los líderes son malos después, o los líderes son malos e influyen directamente en el pueblo, pero como sea, la decadencia espiritual no es una cuestión que nos deba sorprender porque la iglesia misma está sin fuerza. Las tareas no se están haciendo y la influencia del mundo es cada vez más fuerte. Fiestas para Dios. Bueno, no voy a entrar en eso, no quiero entrar en esa... Si no estaríamos todo el día hablando de esas tonterías, pero estamos en una situación terrible, espiritual. Y necesitamos hacer algo. Y insisto en esto porque no importa en las cabezas si es que hay un hombre, una mujer que se dispone a la mano de Dios. En este momento, en este hecatombe, aparece un Samuel, un jovencito que no era ni de la tribu, pero que, bueno, empezó a servir ahí y empezó a crecer y luego se transformó en el líder del pueblo. No sé de los que están aquí quién puede luego a lo mejor encabezar algo así o tratar un cambio, pero el asunto está en que ese cambio no va a venir desde afuera, va a venir desde dentro tuyo. Es una decisión que tú tienes que tomar como hombre, como mujer de Dios, de decir, no, yo no voy a seguir esta corriente. El pueblo de Israel hay cientos de pasajes en esto en los que se van a hacer lo que es malo, pero siempre hay un remanente fiel, ¿no? Fue Daniel, fueron sus amigos, todos se inclinaron. Probablemente en esa historia de que ante el rey se inclinaron todos, excepto ellos. Y había muchos judíos, pero bueno, mi punto es este. Tú puedes hacer una diferencia si honras al Señor. Si valoras lo que Él es y si tienes temor de lo que Él es. Entonces, ¿qué lección podemos sacar para nosotros en este tiempo que estamos viviendo? De este pasaje, de esta situación tan terrible que está viviendo, de esta tragedia que está viviendo el pueblo de Israel antes del surgimiento del primer rey. Bueno, primero, que la gloria del pueblo de Dios es la presencia de Dios.
Lo más valioso que el pueblo de Dios tiene, tanto el pueblo judío como nosotros hoy, la iglesia, es la presencia de Dios. Para ellos representaban el arca, para nosotros representaba el Espíritu Santo que habita en nosotros. Pero, y en medio de la congregación, como la hermana, la unidad en la que nos movemos como iglesia. Pero si eso es lo más valioso para nosotros, tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo, tenemos que tener temor. Temor de Dios, no miedo en el sentido más malo, sino que temor en el sentido más positivo. Temor de Dios, de que Él es alguien digno de respetar. De que no se puede banalizar su servicio. No se puede entregar y hacer cualquier tontería en la iglesia. Si bien es cierto, la iglesia no está tan normal como el tabernáculo, hay líneas que no se pueden cruzar. Y nosotros no podemos permitirlo. No podemos caer en el error de menospreciar lo más valioso que tenemos, que es la presencia de Dios. Recuerden, la promesa, cuando Jesús fue anunciado, fue Emmanuel. Iba a venir Dios con nosotros. La promesa de Jesucristo, y si uno lo pudiese resumir en una palabra, toda su obra redentora, es Emmanuel, Dios con nosotros. Si hay algo que Dios vino a hacer cuando mandó a su Hijo y cuando mandó la ley, bueno, y todo lo que ha hecho durante la historia era para cumplir en todos los tiempos en su Hijo. Y para que a través de Él pudiésemos tener comunión de nuevo con Dios. Igual como el pueblo de Israel podía tener comunión a través del sumo sacerdote, más limitado, pero tenían acceso. Pero entonces, porque es fácil el acceso para nosotros, ¿vamos a banalizarlo? ¿No lo vamos a valorar? No hay tal cosa como una iglesia si no está la presencia de Dios en medio. Si no honramos al Señor, y a la continuación vamos a hablar de cómo hacerlo, o de cómo no debemos hacerlo, pero de cómo honrar, si no lo honramos nosotros, la iglesia no existe tal cosa como la iglesia. Esto sería, si no hay honra al Espíritu Santo, si no hay honra al Señor, si no hay honra a su presencia, no tenemos nada, somos un club social, ¿no? Y por lo tanto mejor nos quedamos en la casa. Pero si para nosotros el Señor representa tanto, entendemos que su presencia es la gloria de su pueblo, tenemos que cuidarla. Debemos cuidarla. Nunca, algo que pensaba mientras preparaba esto, nunca debemos olvidar de quién era el pueblo de Israel y compararlo con nosotros. El pueblo de Israel no era el pueblo más grande ni el más inteligente. Era un pueblo que mientras Dios estuvo con ellos hicieron grandes proezas que nosotros admiramos y son preciosas de recordar y ver cómo la fidelidad de Dios se demostró. Pero cuando dejaban a Dios, era el pueblo más aborrecible, más equivocado, más miserable. Recuerden nada más cuando tenían que recibir al Salvador, cómo se comportaron sus líderes, cómo la chusma un día alabó a Jesús, le tiró palmas y a los 3 días lo estaban aplaudiendo que lo crucificaran. El pueblo de Israel sin Dios es peor que cualquier otro pueblo, igual que nosotros. Igual que nosotros. No lo digo para admirarnos de ellos, sino que para reflexionar y para mirarnos a nosotros mismos. Y ver que un día estamos domingo aquí o hace 1 semana allá aplaudiendo los bautismos y hoy día no. Gloria a Dios por los que están aquí que se bautizaron. Quisiera haber visto más. Recuerden, el pueblo de Israel un día adorando al Señor, al Rey de Reyes, recibiendo al Hijo de David que venía a la ciudad de Jerusalén, que estaba esperando. Palmas en el piso. Y a los días después, aplaudiendo que lo mataran. Gritando que lo mataran, que lo crucificaran. No podemos ser como ellos, no podemos cometer ese error. Su presencia es la razón por la que Él murió, para que el Espíritu Santo pudiese venir a nosotros. Debemos cuidarlo y debemos temer. Debemos temer porque su presencia habita en nosotros hoy. Su presencia habita en nosotros hoy. Y debemos temer a Dios porque Él está aquí. Cuando estoy haciendo lo que está haciendo, Él está allí. Pero si voluntariamente y consecutivamente lo deshonramos y lo deshonramos y lo deshonramos, va a pasar lo mismo que el pueblo, su presencia se va. Su presencia se va. En esto hay una discusión importante, lógica. Yo solo quiero hacer un punto. No estoy hablando de la salvación aquí. El Espíritu Santo, cuando uno cree, viene a uno. Y eso es una obra de Dios maravillosa, un milagro. Y uno es salvo en ese momento. El pecador en la cruz, ¿no? El ladrón. En ese momento creyó, en ese momento fue salvo. No hay nada que hacer. Yo no estoy hablando de salvación. No estoy hablando de esa obra del Espíritu. Estoy hablando de que la llenura que el apóstol Pablo en muchos pasajes nos dice, oye,
Llénense, llénense, mantengan siendo llenos, sean llenos, sean... Eso es otro nivel. No es la llenura, no es la venida del Espíritu Santo para salvación. Es el ser lleno del Espíritu Santo, como el templo cuando la nube venía y se colmaba de la presencia y los que estaban a su alrededor tenían que rendirse postrados sin poder levantarse. Y temían porque era terrible lo que veían. A ese Dios servimos, que nada más hoy día no se expresa en un arca ni en un lugar que podemos mirar, sino que se manifiesta en todos nosotros de manera particular, el Espíritu Santo dentro tuyo, el Espíritu Santo dentro suyo, mi hermana. Pero no por eso lo vamos a temer, que Él se puede retirar un día si nosotros lo deshonramos, si no lo valoramos. Debemos desarrollar una sensibilidad por la presencia del Señor, por valorarla, por no querer ofenderle. Hay un himno antiguo, ¿no?, que decía: Paloma, Santa Paloma, ven y vuelve. Que su Espíritu Santo se pose en nosotros y que se llene nuestro ser de Él y que de nosotros fluyan ríos de agua viva como prometió el Señor. Pero no va a acontecer de aquello si nosotros no lo valoramos como lo que Él es, la preciosa perla y la corona más hermosa que su pueblo tiene. No hay nada más precioso para la iglesia que esa presencia del Señor. Y debemos cuidarla. Y la segunda lección, porque había miles, pero solo quiero mencionar dos, es que no podemos menospreciar las cosas santas. Y como ya dije, y mucho menos su presencia. A eso, la Escritura en muchos pasajes le menciona el temor de Jehová. En el Nuevo Testamento no se menciona mucho porque yo entiendo que va incluida dentro del amor. Si uno ama a Dios, uno le teme. Pero no quiere decir que el temor no exista, que el temor no deba ser importante. Y yo creo que una cuestión que nos demuestra lo que hicieron Fines y Ofni, y algo que se ve hoy en día y que no podemos permitirlo nosotros como iglesia, ni nosotros admitirlo como personas, es que las cosas del Señor no sean importantes o que las cosas del Señor no sean sagradas y que deban respetarse. La Escritura está allí y instituye muchas cuestiones que nosotros debemos hacer, no las podemos tomar con liviandad. El bautismo no se puede hacer con liviandad, la Santa Cena no se puede tomar con liviandad, el hablarnos entre nosotros, el amor que debe haber, la armonía que mencionaba la hermana Rosana, no se puede tomar eso con liviandad. Lo que hablaba el hermano Juan el domingo pasado de que entre nosotros haya murmuración, no se puede tomar con liviandad esas cosas porque somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Es cierto, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Todos vamos a pecar, es cierto, pero hay una diferencia entre pecar y arrepentirse y pecar y me dé lo mismo. No te puede dar lo mismo pecar, porque su presencia está dentro tuyo y le estás ofendiendo. Y si le sigues ofendiendo, él se va a ir. Insisto, no estoy hablando de tu salvación, pero se va a ir, se va a levantar. Es respeto. El pueblo de Israel perdió el arca antes de ir a la batalla. Cuando dejaron de lado la palabra, cuando dejaron de lado a Samuel, el único que hablaba de parte de Dios, y cuando obedecieron a impíos, como los hijos de él. Con esto no estoy animando a que anden buscando a quien tirarle la piedra, ¿no? Que encontrar líderes así que sean corruptos, no. Tú, hermano, tú no seas como él, no seas como Fines, no seas como Ofni. Que no se diga un día de ti y acabó. Tuviste la gloria, la conociste, pero un día se fue. Un día te bautizaste y que un día te viéramos en la calle borracho botado en el suelo. Que un día esté aquí el Michael tocando y que un día después esté en un cabaret tocando para una banda de cumbia. El Señor nunca permita algo así. O que me vean a mí un día aquí predicando y mañana defendiendo a un corrupto por plata. Pero el camino para esa clase de error no es rápido, no es de un día para otro. Es un proceso y de eso te quiero advertir, que la decadencia espiritual de Israel empezó de a poco. De a poco empezó a decaer, hasta que un día entregaron el arca, la pusieron a disposición de sus enemigos, siendo lo más preciado, debiendo ser lo más importante, el Espíritu Santo, su presencia y su búsqueda. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está en tu vida? ¿Cuánto te preocupas por eso? ¿Cuánto podría decir es
¿Has pensado siquiera cuánto has orado al respecto? Que el Señor te ayude a no caer. Debemos crecer en el temor de Jehová. No lo podemos perder. No nos podemos dejar influenciar por la corriente de este mundo que dice que el hombre es el centro de todo. Y que no, que amor para mí, que yo me amo y que me amen y que Dios me ame más encima y que todos mis planes se cumplan y gloria a Dios porque el Señor está conmigo, es mi buen pastor y nada me va a faltar. Lo que acabo de decir es muy cristiano. Y ninguna de esas cosas es mentira, pero el centro, el foco de lo que acabo de decir es un error. Porque el cristianismo y el evangelio y la obra de Jesucristo no se enfoca en ti y en tu felicidad, sino que en la gloria de Dios y el establecimiento de su reino sobre la tierra. Si no estás viviendo para ese reino, tú no eres parte de ese reino. Ese reino no te sirve a ti, ese reino está para servirte a ti, no para cumplir tus planes, para darte la paz. Esas cosas vienen por añadidura, pero el que busca primero el reino de los cielos, que el rey del cielo reine en mí, no que él me sirva y que yo lo lleve como el arco, como lo hicieron ellos, y que yo lo pesque y lo ponga donde yo quiero, y que cuando tengo un problema lo voy a buscar, y cuando no tengo problema bien, porque yo estoy pasándola bien, pero cuando tengo un problema voy, lo abrazo y le digo que te voy a amar toda la vida, pero después voy y me da lo mismo porque yo vivo mi vida como yo quiero. No puede hacer eso no es un cristiano. Y te quiero advertir, porque esa decisión abyecta de decir, no, yo no lo pesco, no empieza de un día para otro, no es mañana, es día tras día de decadencia espiritual, de falta de temor de Dios, de banalizar sus cuestiones, de no cumplir con las cosas mínimas de respeto por el Señor. Y luego te ves un día botado debajo de un puente, borracho, fornicaciones, adulterio, los pecados terribles, digamos, los que uno ve que son visibles. Pero no nos engañemos, hermanos. El camino para llegar allá, debajo del puente, partió banalizando las cosas sagradas y dejando de lado el consejo de Dios que quiere influir y quiere obediencia en todas las áreas de tu vida. Todas las áreas de tu vida. Todas las áreas de tu vida. Quisiera recalcar estas dos cosas. Dos lecciones de muchas que podríamos tomar. La primera, la gloria del pueblo de Dios y de su iglesia es la presencia de Dios. Es lo más valioso, lo que más debemos cuidar. Y lo segundo es que no podemos menospreciar las cosas sagradas, que son aquellas cosas que Dios nos manda. No estoy pensando en el púlpito, por favor, ni en el atril, que esto es sagrado, que está en la iglesia. No. Estoy hablando de ustedes, las piedras vivas que construyen esta iglesia espiritual. Pero no podemos banalizarlas, nosotros no nos podemos entregar a las cosas, a las tonterías, a las banalidades de este mundo. Y ni mucho menos debemos menospreciar su presencia. Entonces, quise hacer este ejercicio simplemente y ya con esto voy acercándome hacia el final. Podría haber escogido formas en las que, cómo lo valoramos, ¿no? Pero escogí formas de expresar de cómo no lo valoramos. Para partir del negativo y con eso tratar de construir en su mente las ideas de las cosas que el Señor nos está llamando a hacer. Y yo sé que soy repetitivo, y soy majadero, y esto lo he dicho en muchas predicaciones, sobre todo en las últimas del año que pasó, pero es el todo del hombre. Y lo vamos a leer con el último pasaje, pero, hermanos míos, todo apunta a lo mismo, el Evangelio apunta hacia Cristo y hacia su servicio. Si tú no quieres servirle, el Evangelio no es lo tuyo. No eres creyente probablemente y debas mejor ir al mundo. El Señor nos libre. Pero el que quiere hacer su voluntad, o el que gana su vida no la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, esa es la gana para ella. Primero, ¿cómo demostramos ese desprecio, ese menosprecio hacia Dios, hacia su presencia? Bueno, primero, permítame que lo voy a decir, pero claro, es pecando, pero en un pecado bien específico. Que pecando no nos arrepentamos. El que dice que no tiene pecado es mentiroso. Todos vamos a pecar. Pero un cristiano genuino, una nota indiscutible de su cristianismo veraz, es que cuando peca se siente mal. Sé que también el rey David en algún momento en uno de sus salmos dijo: Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Hermano, yo sé, hay momentos en los que uno peca incluso involuntariamente, sin darse cuenta, pero sí te digo que eso es el 5%, el 2%, el 1%. El 99% o el 95% de las veces, nosotros sabemos que estamos haciendo lo que nos corresponde. Y debemos arrepentirnos. Si no hay arrepentimiento,
eso muestra de que no eres creyente, porque el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Si la obra del Espíritu Santo la creemos y reconocemos que Él vino a habitar en nosotros cuando nacimos de nuevo, tenemos que creer y reconocer su voz cuando nos dice: arrepiéntete, lo que estás haciendo está mal. Cuando yo estaba chico, cuando empecé en la iglesia y el pastor empezó a conversar de estas cosas, él me dijo: la forma más fácil de aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo es cuando pecas. Más que como reconocer cuando Él te guía a hacer algo, es cuando pecas. Nunca se me va a olvidar, yo era un niño muy ladrón, mis dos abuelos tenían negocio y le robaba dulce, y después le empecé a robar plata, primero moneda y después billetes. Y ahí llegó el Señor a mi vida. Cuando yo estaba robando a 5 lucas ya, así, generalmente, porque mi abuela tenía negocios chicos. Me da mucha vergüenza decir esto, pero quiero que entiendan a lo que me refiero. Yo saqué esas últimas 5 lucas, yo ya había recibido al Señor, empecé a ir a la iglesia, saqué esas 5 lucas como siempre lo hacía, me la eché al bolsillo, me senté con ella, mi abuela nunca supo. Pero el Señor supo. El Señor lo supo, y en esa silla me hablaba, me decía: devuélvela, devuelve, y yo empezaba a poner rojo. Y yo tenía que atender el negocio, entonces cada vez que llegaba un cliente, yo lo único que sentía era: devuélvela, devuélvela, devuélvela. Fue como un fuego. Y no me quedó otra que soltarla, dejársela ahí. Y me sentí y lloré después porque le pedí perdón al Señor. Te prometo que si crees en el Señor y Él ha venido a habitar en tu corazón, vas a empezar a sentir esas cosas. Cuando el Señor te dice: no, no digas esto, no lo digas, lo dijiste. No debiste decirlo, pide perdón. No tomes lo que no te pertenece, no lo tomes, no lo tomes, no lo apartes, no lo tomes, no lo hagas. Lo tomaste, déjalo, devuélvelo, 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 devuélvelo. Mentiste, pero pide perdón y di la verdad, aunque sea tu perjuicio. Otro salmo dice: bienaventurado el varón que aún jurando en daño suyo no cambió. Es decir, bienaventurado aquella persona que dice la verdad aunque eso le perjudique. Si hiciste, cometiste el error, acláralo, pide perdón y arrepiéntete, porque el Señor es más valioso que ese trabajo, es más valioso que esa relación, es más valioso. Y es Él al que debemos honrar. No, que si le digo la verdad se va a ir o no me va a querer más. ¿Y el Señor qué? Es que si no tengo esas 5 lucas me voy a tener que ir caminando, y que el Señor no vale hacer ese esfuerzo. No podemos, hermano, sucumbir al pecado, pero si lo hacemos, abogado tenemos, es verdad. Pero pide verdad, arrepiéntete. La segunda forma en la que menospreciamos su presencia en nuestras vidas es utilizando a Dios como un amuleto, tal como lo hicieron ellos. Hermano mío, yo sé que tenemos reuniones de oración y hay listas de oración y peticiones de oración, y está bien, es parte del trabajo de la iglesia. Pero si tú participas de eso solamente para cuando te acuerdas, cuando tienes problemas, y la oración para ti no significa nada excepto ¿quién le pido ahora a Dios? Eso no tiene valor. La oración es mucho más que eso. La oración es buscar, la oración es conocer, la oración es con la Biblia abierta. Pero, Señor, tengo esta duda, ¿cómo lo hago? Y es además consultando a los hombres y a las mujeres que Dios puso en la iglesia también. Me refiero en un sentido amplio de oración, de decir: necesito respuestas de parte de Dios. Señor, háblame. Y si me va a hablar a través del pastor, amén. ¿Me entiendes? Estás orando, estás pidiendo algo noble, con tal de que el Señor te hable a ti en lo personal. Pero si solo son peticiones, si Dios solamente viene a los problemas, es un amuleto igual que acá. Oye, nos vencieron, ya vamos a buscarlo y que Él nos gane, que Él gane, ahora sí, porque Él gane. Pero nosotros, Fini y Ovni, no estaban ni ahí con el arca, ni ahí con nada. Qué malos, ¿ah? Y nosotros, que tenemos el arca, somos nosotros mismos, que el Espíritu está dentro de nosotros. No hay temor de Dios, de fallarle, de avergonzarlo, o de andarle solo pidiendo. Aún ustedes que son padres me van a entender mejor, aún es malo que un hijo solo te pida, se acerque a pedirte cuestiones. ¿Cuántas veces he escuchado en este tiempo de consejería que he tenido que dar a hermanos, a hermanas que me dicen: es que mi hijo viene a solo pedirme cosas y no quiere pasar tiempo conmigo y es amable conmigo solo cuando me quiere pedir algo, y después cuando se lo doy se olvida de mí o me trata mal y me responde mal? A todos pasamos por esa etapa estúpida, la adolescencia, estúpida al momento, ¿no? Donde el corazón nuestro estaba atado a la rebeldía, pero la corrección lo corrige. Pero mi punto es, eso es malo entre nosotros, a nivel humano, ¿no? Hijos y padres. ¿No creéis que eso también es malo respecto de Dios? ¿No creéis que eso le ofende cuando solo viene a Él a pedir?
Ya hay de esos momentos cuando el rey David decía, prefiero un rincón en tu casa que 1000 años fuera de ella. Es como poesía, bonito, ¿no? Pero dice algo de esto, que él iba a orar, no solo a pedir. A veces iba porque su alma y su carne tienen sed del Dios vivo. ¿Has orado alguna vez así? Esa es la oración que debe multiplicarse. Esa es la oración que Jesús dijo, es necesario que oréis sin desmayar, sin cesar. Esa oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Analiza el Padre nuestro, digamos, la oración típica que Jesús nos enseñó. ¿Cuántas peticiones hay? O peor aún, ¿cuántas peticiones relacionadas contigo hay? Danos el pan y poco más. Pero hermano, menospreciar su presencia es solo acercarse a Dios y pedirlo como un amuleto, traerlo para los problemas. Que no sea ese tu caso. Relacionado un poco con esto, una forma de no considerarle es tenerlo, no dedicarle tiempo, no considerarlo. ¿Viste el ejemplo de Josué, no? La humillación, se arrepintió y esperó. En estos años, en este tiempo postmoderno, de todo instantáneo y qué sé yo, hemos vuelto también nosotros un poco impacientes respecto a Dios y pedimos, pero oramos, pero esperamos luego y si no responde luego, desistimos de orar por ciertas cosas. Pero con Dios no es solo pedir por mucho tiempo, sino también estar con Él bastante tiempo. Yo sé, hermanos, tenemos vida ocupada y cierto, no podemos estar 24 horas orando, pero no podemos vivir o pretender vivir una vida cristiana que avance, que crezca, orando unos minutos en un día de 24 horas. Unos minutos, porque es verdad, que me miren a la cara, o miren al Señor, y díganle que su vida de oración es suficiente, que esa parte la tienen. ¿Okay? Y esto me incluyo, por favor, sí, recuérdenlo, yo esto no se lo digo como crítica, esto es primero yo. Yo tengo que mejorar mi vida de oración. Yo me llevo incluso anotado en otras páginas de aquí que tengo que levantarme a más temprano porque tengo que hacer tiempo para el Señor. Y eso significa quitarle el tiempo a otras cuestiones. Llévate ese pensamiento. ¿Cómo voy a honrar a mi Señor? Quiero honrarlo, quiero dedicarle más tiempo. No tengo más tiempo en el día, bueno, levántate. Media hora, sacrifica tus sueños, sacrifica la comedia, lo que sea. Me parece absurdo lo que estoy diciendo, porque son cosas muy, muy menores comparado con lo que Él hizo por ti. Pero por algo se empieza. Por algo se empieza. Lo que está empezando, hermano, lo que está empezando son pequeños cambios, pequeñas cosas, pequeñas consideraciones al Señor que no las va a pasar por él. El que es fiel en lo poco, el Señor le da mucho. El Señor le pone mucho. Consideración, también las decisiones. Fíjate en el ejemplo. Les vence en una batalla, un momento crítico, o sea, algo es importante la decisión que tenían que tomar. Josué, de guata, llorando, arrepintiéndose, rompió su ropa, buscó el altar, allá se fue a hacer todas esas cosas. Bien, pero y luego y estos otros decidieron en el acto, decidieron por ellos una decisión importante en sus vidas y de Dios ni se acordaron. Los que tienen que tomar decisiones de trabajo, decisiones de encontrar o de armar una pareja, de tomar o no tener otro hijo, de cambiarse o no cambiarse de trabajo, cualquier decisión de cualquier área, si eres creyente, tienes que preguntarle al Señor. Dios habla hoy. La oración es un ejercicio direccional, es una comunicación. Yo pido, yo oro, el Señor responde. A veces no responde audiblemente, eso es lo que cambia, ¿no? No es que se escuche una voz y me diga, toma ese trabajo, sí, hazlo, qué bien. Pero a veces es un consejo, a veces es la palabra. A mí muchas veces me ha pasado que orando de pronto viene un pasaje y empiezo a leerlo y hay una respuesta. Y a veces pasa tiempo, por eso digo que hay que esperar, estar como Josué, esperar en su presencia. Pero para eso hay que orar, y para eso hay que considerarla, y para eso primero que todo hay que tener cuidado. Quien no dedica tiempo al Señor no puede decir que un hombre o una mujer vive. Imagínense yo dijera que estoy casado. Cuento ahora, me casé, hace 2 años. Alguna vez me podría decir, oye, pero nunca la hemos visto. Es mentira, porque nunca la han visto. Nadie nunca me ha visto con ella. No es verdad. Lo que quiero decir es que solamente es verdad que tu relación con el Señor es genuina si pasas tiempo con Él. Si la gente de tu alrededor
no puede decir, no, si esta persona pasa tiempo con el Señor, es mentira tu relación con el Señor. No consideramos su palabra, por lo menos. Tal como ellos no consideramos su palabra. Hermanos, un pueblo que no está dispuesto, un pueblo que no honra a su Señor, un pueblo que lo menosprecia, un pueblo que está destinado a caer. Y vamos a caer aquí. Ese es mi diagnóstico. Teme al Señor, hermano. Temamos al Señor. Podemos tenerlo todo, ¿no? Podemos tener este edificio ahora. Podemos tener músicos, podemos tener bonitos instrumentos. Está llegando hasta más gente a la iglesia. ¿Se han dado cuenta? Se bautizó un montón de hermanos. Qué bonito. Pero si no tenemos su presencia, no tenemos nada. Y si no lo honramos, la presencia que prometió se va a ir. Y no sé si ustedes están dispuestos, pero a mí me parece que lo que los judíos hicieron fue malo, de dejar que el arca se la llevara el enemigo. Yo no estoy dispuesto a que pase mi generación y que, que el arca se haya ido y que la iglesia haya quedado apagada. Que el fuego de la iglesia se haya consumido. Les dejo el último pasaje, por favor, y con esto ya he usado su buena voluntad. Deuteronomio 10. Todo lo que he dicho este último año se resume en este solo pasaje. Deuteronomio 10, 12 y 13. Hermanos míos. Es una pregunta, pero que tiene una respuesta solo en ustedes. Deuteronomio 10, 12 y 13. Ahora pues Israel, ahora Mónicas, ahora Marta, ahora mi hermano Víctor. ¿Qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Hay algo más que Dios tenga que pedirte? Amor, temor, servicio. Amor, temor, servicio. Señor, te damos las gracias por este día y te pedimos que nos ayudes, Señor, en nuestra debilidad. Sí, Señor.